Muy buenos días, Iglesia del Señor. Que Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. La palabra de Dios dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Y precisamente una de las formas de cómo alabar al Señor es a través del devocional, leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos acerca a poder conocer más de Dios. Y al conocer más de Dios nos acerca a poder, digamos, a buscar más de la presencia del Señor, a poder tener un encuentro con Él, a poder saber quién realmente es Jesucristo, quién realmente es el Espíritu Santo. Y eso es lo que agrada a Dios, de que nosotros cada día podamos acercarnos y leer su palabra, conocerlo más a Él. Bien, vamos a continuar leyendo nuestro devocional diario, que hoy nos toca compartir Segunda de Pedro capítulo 3. Es el último capítulo en la cual Pedro, en su segundo libro, nos hace recordar que nos dice, que nos da consejos, nos escribe como una alerta para nuestra vida cristiana. Voy a leer la parte del versículo 3. La palabra de Dios dice: en primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes y les preguntarán: ¿qué pasó con las promesas de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. No sé si en alguna oportunidad te has encontrado la gente decirte de esta manera: ¿y dónde está esta promesa? Muchas veces ellos han escuchado de que en los años anteriores, ya que Cristo viene, arrepiéntete, ya Cristo viene en el año 2000, mucha gente se atemorizaron, vendieron todas sus cosas, sus propiedades, porque estaban seguros que Jesucristo iba a venir en el año 2000. Llegó el año 2000 y no pasó nada. De igual forma sucedieron muchos años atrás. Hoy la gente se ha vuelto, digamos, no creer en lo que realmente que Jesucristo viene. Pero déjame decirte, iglesia, que la palabra de Dios, en ningún versículo vas a encontrar que Jesucristo viene en el año 2010, 2020 o alguna fecha específica. No lo vas a encontrar. La palabra de Dios dice que Jesucristo dijo que ni siquiera los ángeles saben cuándo es la hora, la fecha exacta que Jesucristo retornaría a esta tierra. Pero sin embargo, la palabra de Dios, que el mismo Jesucristo en Mateo 24 indicaba y nos daba, digamos, misterios de cuándo más o menos serían los tiempos. Hablaba Jesucristo de la higuera, cuando la higuera era fértil, cuando sus hojas eran verdes. Hablaba de Israel, cuando Israel por primera vez fue nación en el año 1945. La ONU declaró que Israel sea una nación. En 1948, muchos israelitas judíos de diferentes naciones llegaron a su propio país y empezaron el inicio de esta nación, el inicio de esa bendición de Dios. Hoy en día vemos a un Israel como una de las potencias mundiales a nivel de todos los países. Fue bendecido económicamente. Su tecnología, su medicina son tan bendecidos que Dios ha sido fiel con ellos. Y hoy podemos darnos cuenta que esa higuera ha sido bendecida, ha sido fértil en gran manera. Y podamos darnos cuenta que ya los tiempos están cerca. Otros hemos escuchado hasta el día de hoy que muchos cristos se están levantando, anticristos diciendo que yo soy el Cristo, se están levantando. Podemos escuchar lo que dijo Jesucristo en Mateo 24: oirán rumores de guerra, verán peste,
hambre, pero sin embargo aún es el principio, dice. Y esto estamos escuchando ahí. Hace como 6 meses atrás se escuchó que en la ONU, frente a la ONU, levantaron una estatua donde decía paz y seguridad. Eso fue lo que nos alertó en la Biblia. Cuando escuchen la palabra paz y seguridad, entonces tengamos mucho cuidado, tengamos que el tiempo está cerca. Yo no te puedo decir la fecha y la hora, pero sí te puedo decir que Jesucristo puede venir hoy, puede venir mañana o de acá en corto tiempo. Lo único que yo te voy a decir es, independientemente de la fecha y la hora, que Jesucristo te encuentra a ti con tu búsqueda personal con Dios, que Jesucristo te encuentra a ti alabando, adorando con todo tu corazón, que Jesucristo te encuentra a ti velando. Si algo he aprendido en ese tiempo, o algo que me está llamando mucho la atención, es no nos preocupemos por lo de mañana. Imaginemos que mañana Jesucristo pueda venir. Entonces velemos hoy. Demos nuestra mejor adoración a Dios. Demos nuestra mejor ofrenda de gratitud, de alabanza, de adoración a Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios. Que Jesucristo te encuentre y a mí me encuentre en la posición de agradecimiento, en la posición de adoración al Señor. Eso es lo más importante. La palabra de Dios dice en el versículo 6, dice, además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época. Mateo 24 hablaba en los versículos 32, si no me equivoco, habla de que así como en los días de Noé, así será la venida del Señor. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Está acerca del diluvio. Dios le dijo, prepara el arca, porque haré llover, destruiré a la humanidad. Y Noé empezó a construir la arca más grande que existió en el mundo. Empezó a poder compartir a la gente. Y la gente no querían oír. Le dijeron que estaba loco, que estaba fanático. Pero sin embargo, él hasta los últimos días intentó compartir, intentó obedecer a Dios. Y cuando Dios dijo, ya es la hora, y vino el diluvio, y Noé entró con su familia y con los animales y cerró el arca. Y cuando empezó el diluvio más grande de la historia, que muchos hombres y mujeres fueron muertos, destruidos. Y así es lo que Jesús nos indica, así como en los días de Noé, así vendrán la venida del Señor. Muchos estarán celebrando, festejando, tomando, entre otras, pero llegará el momento en que Dios vendrá por ti, por mí. Y eso es lo que indica a Pedro, de que podamos estar alerta, de que podamos estar pendientes, de que podamos estar, digamos, como dice una de las parábolas, como dice Jesucristo, si el padre de un hogar sabe que el ladrón va a venir aquella noche, entonces no dejaría de velar. Y eso es justamente lo que Pedro nos estaba indicando, que debemos estar alerta y siempre agradecidos con Dios. En el versículo 9 dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo está intercediendo, Jesucristo está esperando, está siendo paciente con nosotros para que tú y yo podamos volver a la senda del arrepentimiento, a la senda de que podamos acercarnos a Él y podamos recibir la salvación de Dios. Ese es el deseo de Dios, que tú y yo no nos perdamos, que tú y yo entremos a la gracia de Dios. Y esta mañana yo quiero animarte a que tú y yo podamos ponernos en la brecha, decirle, Padre, perdónanos.
Hazme un hombre, una mujer de oración. Hazme un hombre, una mujer apasionado por ti. No quiero que un día cuando tú vengas esté durmiendo, sino esté velando por ti. Ayúdame, Señor, a poder permanecer siempre en ti. La palabra de Dios dice en el versículo 13, pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Esa es la esperanza, esa es la promesa de lo que Dios tiene para nosotros al final de los tiempos. Versículo 14, por eso, queridos amigos, mientras esperan a que todo esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. Es muy importante cuidar nuestra salvación. Si tú te has apartado de Dios, levántate, vuelve a los pies del Señor, vuelve a los caminos del Señor. Si tú te has desviado, regresa. Nuestro Padre es un Padre que realmente espera por ti que tú vuelvas. Él está mirando desde la ventana de su casa como para que el hijo pródigo regrese, y Él te recibirá con los brazos abiertos. Él te ama, Él quiere engancharte, Él quiere que tú entres a la tierra prometida, a lo que Dios tiene preparado para nosotros en los últimos tiempos. Versículo 17 dice, queridos amigos, dice Pedro, con esto quedan advertidos. Así cuídense mucho. No sean que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Pedro está diciendo, créanlo a Dios. Deben conocer a través de la palabra de Dios cuál es de Dios y qué no es de Dios. Versículo 18 dice, mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Amén. Y dice la palabra de Dios que los que esperan al Señor vamos a poder lograr encontrarnos con Él un día en el aire. Yo deseo de todo corazón ser llevado, la iglesia sea llevada en el rapto para irnos a las bodas del Cordero. No deseo quedarme en esta tierra, en la gran tribulación. Y es el deseo de Dios que tú y yo, tu familia, la iglesia, podamos encontrar con Jesucristo en el aire, con Jesucristo en las bodas de aquel que nos ha invitado para festejar juntos. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. Gracias y Dios te bendiga. Amén.